Regresamos y estamos dando una revisión muy rápida, pero sobre todo los mejores momentos, los mejores comentarios, las mejores cátedras, porque en este siguiente bloque que estamos viendo, recibimos realmente cátedras de invitados muy importantes que tuvimos. Tuvimos a doctor Juan Stam. Para mí fue un privilegio poder hablar con él, poder entrevistarlo, alguien con su conocimiento, con su estudio. Realmente fue muy interesante descubrir cómo a través de las mismas escrituras, a través de la misma Biblia, se pueden interpretar muchas cosas y no solamente la que normalmente conocemos. Hay mucho conocimiento y hay mucho que aprender a través de todo, porque no podemos cerrarnos a un solo camino. Y estas personas que estuvieron con nosotros nos ayudaron a eso, a conocer, ampliar y abrir nuestra mente y conocer otro tipo de formas de pensar y otras formas de ver ciertas cosas. Tuvimos también al padre Mauricio Víquez, que nos vino a comentar justo en el momento cuando el Vaticano estaba temblando, cuando realmente estaba sucediendo los cambios de Papa y había esa gran presión y todos esos comentarios por detrás que después fueron saliendo esas verdades, algunas verdades a medias, y fue muy interesante escuchar de miembros de la iglesia toda la presión que existía, porque realmente fuimos de los pocos programas donde gente de la iglesia habló claro y derecho sobre lo que realmente estaba sucediendo en ese momento en el Vaticano. Quiero que veamos y revisemos estos temas con el padre Mauricio Víquez, con el doctor Juan Stam. También quiero que revisemos algunos momentos muy interesantes que tuvimos de invitados, el doctor Ángel con Holman, también que nos aprendimos demasiado y nos hizo ver él también conocer otros lados y otros momentos de algunas cuestiones como la astrología, la numerología, que para muchos es algo de revista, algo muy mundano, pero que realmente a través de manos expertas, a través de gente que estudia como él y los invitados que tuvimos, se aprecia de otra manera y le damos otro enfoque a estas cosas. Vamos a ver estos momentos, regresamos. Justamente en esta línea, hablando otra vez de miércoles de ceniza, él decía, no se puede ser hipócrita, porque eso afea el rostro de la iglesia, dijo en esa homilía. Y efectivamente esto es un gran problema que siempre he querido enfrentar y combatir, ¿no? Como una idea número uno es barramos, limpiemos esto y tratemos de hacerlo bien hecho. Y creo que él lo ha hecho. Sí, obviamente que muchas veces un picarroces, ¿no? Porque de hecho, digamos, algo que se trató de mantener oculto, que fue el caso de los legionarios de Cristo, él fue alguien que realmente sí lo tomó. Y una de sus frases o de lo que quería imponer la iglesia era la cero tolerancia en el abuso de menores. Y él fue el que volvió a retomar ese caso y volvió a señalar. De hecho, se comenta que en el 60 aniversario de Bernal Maciel, él ni siquiera asistió a la celebración. Esa división estaba, y esa pelea por limpiar, digamos, o sea, señalar y decir, esto pasó así y se va a limpiar y se va a restaurar la imagen de la iglesia. Eso es lo que estaba sucediendo durante su renuncia, ¿no? A mí me parece que es parte de digamos, de la ciudad fuerza, había que hacer eso. Y él lo hace y creo que no le tiembla nunca el pulso para hacer algunas cosas. Ahora, no solamente es cero tolerancia en esos temas, por ejemplo, de abusos y de tipo sexual, por ejemplo. También él se mostró sumamente estricto en otras cosas. Por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de disciplina administrativa. No sé si usted sabe, pero por ejemplo, él en los últimos años rompió un poco con una práctica. Cuando se descubría que algo estaba funcionando en temas administrativos, era común que se le pidiera la renuncia a la gente, si fuera un obispo, quien fuera. En este caso, el Papa Ratzinger vino a destituir directamente, como hace un gerente, usted no sirve, se va. Y ni siquiera es preguntarle si quiere renunciar, se me va, punto. Obviamente que ese plantarse, exigir, corregir, limpiar, implicaba mucha tensión, muchas dificultades. Entonces, yo creo que a la hora de leer su indicación de que iba a renunciar y habla de cansancio y habla de la necesidad de alguien con más vigor y energía, es un acto de responsabilidad, como también dijo el mismo hermano un día de estos, que él dijo, esto es responsabilidad. No es tanto humildad, porque alguna gente ha hablado de humildad, no es responsabilidad. Tengo un escrito en que defiendo la tesis que Apocalipsis es un tratado anti-imperialista. El que no se identifique con el sistema de la bestia
no puede comprar ni vender. Eso se llama un bloqueo, se llama un como embargo, y se hace hoy. El Imperio Romano nunca lo hizo, pero el Imperio Norteamericano sí, lo ha hecho varias veces, contra Cuba, contra Nicaragua, contra países amigos por dictatoriales, Venezuela, sí. La bestia realmente tenía tres características. Uno, poder totalitario, económico, político, social, ideológico, militar sobre todo, Juan lo denuncia. Segundo, deificación de su sistema, idolatría política, ¿verdad? Y tercero, persecución y muerte a los que no estén de acuerdo, los que no adoren a la bestia. Y diríamos, eso no pasa hoy. Yo digo que pasa. Y les voy a escribir un artículo, el lenguaje religioso de George W. Bush. Y con toda humildad digo que el artículo se hizo un poco famoso, se tradujo en los Estados Unidos y se circuló. Y oigan el lenguaje de Bush. El día del ataque a las Torres Gemelas, Bush dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz son los Estados Unidos. Exacto. Y las tinieblas, eso es el Islam. No prevalecerán contra ella. Es idolatría. Peor todavía, al año de esta tragedia, en un discurso a las dos cámaras del Congreso, se permite decir, tenemos problemas, pero sabemos que hay poder sin igual poder en la bondad y optimismo del pueblo americano. Eso es un himno cristiano. El himno dice, hay poder sin igual poder en la sangre del Cordero de Dios, el tema del Apocalipsis. Él dijo en la bondad. Y una serie de citas y declaraciones directamente del blog de la Casa Blanca que son idolatría. Cuando una persona identifica incondicionalmente su propio sistema social y político con el reino de Dios, ya es idolatría. Hay dos hechos que los investigadores consideran históricos con respecto a la vida de Jesús, que nadie los discute, que fue bautizado por Juan el Bautista y que murió en la cruz. Se ha hecho mucha especulación, pero sin base. Jesús es un judío de la clase pobre, pero el pueblo judío es un pueblo culto. En aquel tiempo tenía la mayor tasa de alfabetización entre todos, porque para ellos, antes como ahora, la Torá, es decir, la Biblia hebrea, es sagrada. Se leía en las sinagogas, se comentaba, aprendían los niños a leer leyendo la Biblia. Y Jesús hereda toda esa tradición y a veces hay errores. Por ejemplo, un error muy frecuente, que los que sabemos de estas cosas nos hace un poco sonreír, es cuando dicen que encontraron las tablas del Arca de Noé. El Arca de Noé es un mito incluso no bíblico que después la Biblia retoma. Entonces nadie puede encontrar esas tablas del Arca de Noé, nunca existieron, nunca hubo arca. Los evangelios no son libros de historia. El concepto de escribir un relato documentado, es decir, como apoyo en documentos, eso es ajeno a los evangelios. Los evangelios tampoco son una biografía, no quieren serlo, no lo pretendieron. ¿Qué son los evangelios? Un catecismo. Eso es lo que más se puede parecer, un catecismo, pero construido a base de narraciones. Vienen los concilios a definir la divinidad de Jesús. ¿Es divino Jesús? Preguntan los concilios, Nicea y Trento, etc. Y empiezan a definir cosas entre las iglesias ecuménicas, cristianas todas, para ver si esa divinidad de Jesús es cierta o es falsa. Entonces llegaron a acuerdos, definieron la divinidad de Jesús. Jesús es Dios y es hombre, porque unos decían que solo era hombre, otros decían que no, que era hijo de Dios, quitándole así su humanidad. Y para mí, y no sé si don Miguel pensará como yo, si hay algo que a mí me fascina, que yo sé que a ustedes les gusta mucho, es la humanidad de Jesús. Esa capacidad de ver el dolor del otro
reflejarse en él. Y yo no sé, algo que usted dijo antes, yo lo voy a parafrasear. Cuando Jesús se agachó y estaba escribiendo algo, era porque no sabía qué hacer, hermano. Estaba viendo a ver cómo resolvía la situación. Es decir, en el fondo toda persona viene equipada con las mismas posibilidades, pero son diferentes en cuanto a antigüedad, en cuanto a experiencias, ¿no? Eso significa que en ese proceso que llaman aquí de ascensión, no todos van a la misma velocidad. Ya sabemos que todo vibra, que en los universos todo es vibración y que la vibración es vida, ¿no? Ahora, la vibración va de más lenta a más rápida. ¿Quiénes van más rápido? Los más antiguos. ¿Quiénes van más lentos? Los más jóvenes, en existencias, en efusiones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de vibrar a menos velocidad, a menos frecuencia, o vibrar a más velocidad? La densidad. Los que vibran más lentamente son más densos. Los que vibran más rápidamente son menos densos, más sutiles, ¿verdad? Las dimensiones, en realidad, o sea, todo en los universos está basado en la forma esférica, ¿no? De manera que la consideración de longitud, de anchura, de altura, son conceptos en muchas ocasiones engañosos, ¿no? Porque no existen en realidad las líneas rectas como tales, es decir, no existen, el espacio se curva constantemente, la luz se curva constantemente, y entonces no es fácil aplicar esos criterios de física sencilla, ¿verdad?, en esto. Los universos en realidad no son paralelos, sino son simultáneos, son integrados uno en otro. De hecho, cada manifestación de la naturaleza, independientemente del reino de que se trate, es el centro de un universo. Es decir, cada uno de vosotros tiene en el centro corazón, tiene una molécula especial, que es una molécula que no trama contacto con nada, está en el aire, es una molécula física, pero en el aire. Quiero decir que eso es el principio de un universo interior vuestro y de un universo exterior. Es decir, cada uno de vosotros es el centro geométrico y de gravedad de un universo macro y de un universo micro. ¿Cómo visualizar el micro, que en realidad es una réplica del macro? Simplemente utilizando para ello los párpados. Es decir, cada vez que bajáis los párpados, el parpadeo tiene una doble función. Por un lado, humedecer el globo ocular, pero por otro lado, desconectaros de una realidad. Continuamos y solo nos falta un bloque más. Quiero recordarles que nos escriban a través de Facebook en la oscuridad. Vamos a estar recibiendo estas semanas que vamos a estar fuera, porque también vamos a estarles comentando cómo va el proyecto, qué investigación estamos haciendo. Queremos que nos retroalimenten sobre lo que están pensando, sobre lo que quieren que platiquemos, qué invitados quieren, qué tipo de temas quieren que toquemos. Y también vamos a revivir en el siguiente bloque algunos momentos que sucedieron aquí en el set, en este mismo set. La verdad, momentos muy interesantes a través de nuestro amigo Gandalf, que nos hizo ver cosas y nos hizo sentir cosas que algunas de ellas ustedes las pudieron percibir a través de la pantalla. Yo la verdad me quedé muy maravillado con algunos experimentos que realizamos sobre espiritismo. Quiero que los revisemos en el siguiente bloque y también vamos a comentarles un poco sobre el nuevo proyecto que tendremos a partir de las próximas semanas. Continuamos.